Hoy nos vamos a meter con un capítulo de la Biblia que, a ver, seamos honestos. El que la mayoría se salta. Ese mismo. Génesis 5, que a primera vista es solo una lista de nombres. Larguísima. Un verdadero somnífero, dirían algunos. Totalmente. Para este análisis tenemos varios comentarios y textos teológicos, basados en la Reina Valera. Y la misión es, es descubrir si en esta genealogía tan monótona que va de Adán a Noé, hay algo más. Claro. Si es solo un registro familiar o si hay un mensaje, un código escondido detrás de ese ritmo de nacimientos y muertes. Es que esa es la clave. No es un relleno para nada. Pensemos que el Génesis tiene dos picos narrativos gigantes. La caída en el Edén. ¿Sí? Y el diluvio. Bueno, pues este capítulo es el puente que une esos dos picos. Sin él, la historia se cae. Es la columna vertebral que nos lleva de una catástrofe a la siguiente. De acuerdo, me gusta esa imagen del puente. Pues crucemos el puente entonces. Lo primero que salta a la vista, la razón por la que uno quiere pasar de largo, es esa estructura. Es muy repetitiva. Casi fúnebre, diría yo. La fórmula es siempre la misma. Vivió X años, engendró a Y, vivió Z años más. Y murió. Una y otra vez. Y murió. Esa es la frase que retumba, ¿no? Como un tambor. Total. Y, claro, dentro de esa fórmula, las edades son alucinantes. Matusalén es el récord con 969 años, pero casi todos pasan los 900. ¿Sí? Los textos que analizamos dan varias posibles explicaciones, ¿cierto? Algunos hablan de condiciones ambientales totalmente distintas antes del diluvio. Una atmósfera diferente, más protectora. Otros apuntan a una pureza genética mayor, más cercana al origen, o incluso un propósito divino para poblar la Tierra rápido. ¿Alguna de estas ideas te parece más sólida? Es que es fascinante especular, ¿verdad? Nos obliga a imaginar un mundo que ya no existe. Pero fíjate, lo interesante es que para el mensaje del capítulo, la razón de que vivieran tanto es casi secundaria. ¿Ah, sí? Sí, los análisis insisten en que el punto central no es cuánto vivieron. El punto es que, a pesar de esas vidas casi eternas, para nosotros, el final fue el mismo para todos. ¿Que todos murieron? Que todos murieron, con una sola excepción, que es la gran sorpresa. Pero esa frase, y murió, es el verdadero núcleo teológico. Lo que tenemos aquí es la prueba estadística, digamos, de que la advertencia de Dios en Génesis 2 se cumplió. La de, el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Exacto. Génesis 5 es como el informe forense de esa sentencia. Es la lista generación tras generación que demuestra que se ejecutó. La muerte no es un accidente, no es mala suerte. Se establece como la consecuencia universal del pecado de Adán. Visto así, ya no es una lista aburrida. Se convierte en una demostración. Es un martillo que golpea y murió, y murió, y murió. Te hace sentir el peso de esa realidad. Totalmente. Pero hay una distinción clave que señalan las fuentes. Esta no es la historia de todos los descendientes de Adán, ¿verdad? Se enfoca en una línea muy, muy específica. Un punto fundamental, sí. Porque el capítulo anterior, Génesis 4, ya nos contó sobre la descendencia de Caín. Y ellos son los que construyen ciudades, inventan la música, la metalurgia. Parecen mucho más productivos. Más mundanos, podríamos decir. Exacto. Entonces, ¿por qué la narrativa bíblica decide que la línea que importa es esta, la de Set, que parece mucho más pasiva? Esa es una observación genial, porque nos muestra la diferencia entre la historia del mundo y la historia de la redención. La línea de Caín representa el progreso humano sin Dios. Impresionante, sí, pero marcado por la violencia, el orgullo. Claro. En cambio, la línea de Set es la forma en que el texto nos dice que, en medio de esa oscuridad que iba creciendo, Dios estaba protegiendo una llama, un hilo de oro a través de la historia. En teología se le llama la línea de la simiente prometida. Un hilo de oro, me gusta. Es a través de este linaje que se iba a preservar la promesa de una futura redención. De hecho, si saltamos hasta el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas traza la genealogía de Jesús hacia atrás. Y no pasa por Caín. Para nada. Pasa por David, Abraham, Noé, y llega directo a Set, y de ahí a Adán. Así que este capítulo no es solo un registro de muertes. Paradójicamente, es un registro de cómo Dios mantuvo viva la esperanza. Un hilo de esperanza, sí, pero es un hilo delgado en un océano de muerte.
El tono general sigue siendo bastante sombrío. ¿Esa lista es suficiente para contrarrestar el martilleo del «y murió»? Quizás no por sí sola, pero es que el capítulo no nos deja solo con el hilo. Nos da ejemplos concretos, personajes que son como ¿Destellos de luz? que rompen esa monotonía mortal. Y el primero, el más espectacular, es Enoc. Claro, la gran excepción a la regla. El único del que no se dice «y murió». En su lugar, el texto nos regala una de las frases más misteriosas de toda la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es una frase preciosa. ¿Pero qué significa caminar con Dios? ¿Que era una buena persona? Es mucho más íntimo. La imagen es la de dos personas que andan juntas, al mismo ritmo, en la misma dirección, conversando. No es solo creer en Dios, es vivir en una comunión tan profunda, tan real, que la muerte, la consecuencia del pecado, simplemente no pudo tocarlo. O sea que su vida fue tan diferente. Tan radicalmente diferente, tan agradable a Dios en un mundo que se corrompía, que Dios simplemente se lo llevó, lo sacó de la ecuación. Es el primer gran anticipo de que la muerte no tiene la última palabra. Y es interesante, porque otros textos de la Biblia retoman su historia. Uno de los análisis cita Hebreos 11, que dice que fue por la fe que Enoc fue traspuesto. Y Judas, ese libro tan pequeño, añade que Enoc incluso profetizó. Exacto. No era un ermitaño, era un profeta activo, en una era muy oscura, un faro. Y lo más increíble es que su bisnieto sería Noé, el hombre que vivió el juicio que Enoc anunció. Todo está conectado. Todo. Es increíble. Él es la excepción a la regla de la muerte. Pero su hijo, Matusalem, es famoso justo por lo contrario. No por escapar de la muerte, sino por vivir más tiempo que nadie. 969 años. La cifra es legendaria. Pero me pregunto si, como con todo lo demás, hay algo más escondido en ese número. Muchísimo más. Y aquí es donde la historia se pone apasionante. El simbolismo es profundo, empezando por su nombre. Hay debates, pero una interpretación muy extendida es que Matusalén significa algo como «cuando él muera, será enviado». Un momento, me estás diciendo que su nombre era una profecía, una cuenta regresiva. Algo así, una cuenta regresiva así. Porque si uno hace los cálculos que el mismo texto permite, se llega a una conclusión asombrosa. ¿Cuál? Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio. El mismo año. No puede ser. Sí. Su vida larguísima deja de ser una curiosidad de récord. Se convierte en un símbolo de la paciencia casi infinita de Dios. Es como si Dios dijera, les doy toda la vida de este hombre, casi un milenio, para que se arrepientan. Pero cuando él muera, el tiempo se acaba. Eso lo cambia todo. No es un récord, es un reloj de arena divino. 969 años. Es que cuesta imaginarlo. Vivir tanto tiempo para ver cómo el mundo a tu alrededor se degenera a ese nivel. Debió ser una carga terrible. No suena como un regalo para nada. Él vio generaciones enteras caminar hacia la autodestrucción. Su vida fue el último gran periodo de gracia. Y su muerte la señal de que la paciencia había llegado a su fin. Y esa espera nos lleva al último par de personajes clave del capítulo, Lamec y su hijo, Noé. Y los comentarios se aclaran que este Lamec no es el mismo Lamec violento de la línea de Caín. Son polos opuestos. Dos hombres con el mismo nombre que representan dos caminos para la humanidad. La arrogancia que lleva al juicio y la fe que busca salvación. Exactamente. Y este Lamec, el de la línea de Set, hace algo extraordinario. Profetiza al nombrar a su hijo. Cito la frase. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y esa frase es un cable directo a la maldición de Génesis 3. Cuando Dios maldice la tierra, el trabajo se vuelve una lucha, un afán. Claro, contra espinos y cardos. Lamec está expresando el lamento acumulado de generaciones, y el nombre que le da a su hijo, Noé, suena casi igual a la palabra hebrea para descanso o consuelo. Está poniendo toda la esperanza de la humanidad en su bebé. Este nos traerá descanso. Es una carga enorme para un niño. Pero es una declaración de fe inmensa. Lamec mira a su hijo y ve en él la promesa de un alivio. Y bueno, no se equivocó.
Noé no eliminó la maldición, pero construyó el arca que trajo salvación y permitió a la humanidad un nuevo comienzo, un descanso del juicio. Entonces, si juntamos todas las piezas, queda claro que Génesis 5 es todo menos una lista aburrida. Es una obra maestra de narrativa teológica. Cada detalle tiene un peso. Por un lado, te golpea con la realidad universal de la muerte. Ese «y murió» es implacable, pero a la vez te muestra ese hilo de oro de la fidelidad de Dios que preserva una línea de esperanza. Y no solo eso, nos da ejemplos humanos de cómo se ve esa esperanza. Exacto. Nos muestra con Enoc que se puede tener una relación con Dios tan íntima que trasciende la muerte. Nos enseña con Matusalén sobre la paciencia monumental de Dios. Y nos revela, con Noé, el anhelo del corazón humano por un Salvador que traiga descanso a un mundo roto. Es un resumen perfecto. El capítulo es un microcosmos de la condición humana. Una marcha hacia la tumba, pero siempre iluminada por destellos de la gracia y la promesa de Dios. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión, un detalle que emerge de las fuentes al cruzar los datos. Ajá. Si uno suma las edades y los años de nacimiento, se da cuenta de algo increíble. Adán, el primer hombre, todavía estaba vivo cuando nació Lamec, el padre de Noé. Sí, y Enoc fue contemporáneo de Adán durante más de 300 años. 300 años. Vivieron al mismo tiempo durante 3 siglos. Eso es que te vuela la cabeza. Lo pone todo en otra perspectiva. Exacto. Y aquí va la pregunta final. Este hecho implica que la historia de la creación, del Edén, de la caída, ¿no se transmitió necesariamente como un mito antiguo? Claro, de boca en boca por generaciones anónimas. Pudo haberse transmitido como un relato de primera mano, como una historia familiar contada directamente por el protagonista, Adán, a sus descendientes, a gente como Enoc, que a su vez caminó con Dios. ¡Wow! Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia nuestra percepción de estos textos si dejamos de verlos como leyendas lejanas y empezamos a considerarlos como una crónica personal, una memoria viva, transmitida de abuelos a nietos?